El título del mensaje es 5 pasos hacia la victoria en medio de la batalla. Entiendo que cada uno de nosotros atravesamos nuestras batallas, tenemos luchas. Yo como líder también tengo mis luchas y siempre que estoy pasando alguna circunstancia o algún problema, siempre me imagino, supongo que los jóvenes también estarán luchando con eso y siempre me voy con esa idea, ¿no? Y por eso entiendo que cada uno tenemos nuestras propias luchas, que tenemos que cada día librar, que cada día estamos ahí. Y por eso es muy importante sería este tema, 5 pasos hacia la victoria en medio de la batalla. Y vamos a estudiar la vida de un jovencito, un futuro rey. Muchas veces he escuchado en las escuelas dominicales, la historia es muy conocida por todos y es la vida de David, del rey David. Vamos a ver cómo el profeta Samuel va a pedir que unja a uno de los hijos de Isaí, y Isaí ni lo va a tomar en cuenta a su hijo que es David. Ya cuando el profeta Samuel le dice: ¿esos son todos tus hijos? ¿Acaso alguno falta? En él recién se va a acordar por el pastor que estaba en el campo, que era David. David había sido dejado de lado en el llamado del profeta Samuel a Isaí de todos sus hijos. Ahí vamos a ver que va a ser ungido, pero va a pasar muchos años ahí continuando siendo pastor. Vamos a ver también que él va a tocar la flauta, va a tocar aquel instrumento, no me acuerdo si es flauta, aquel instrumento para que ese espíritu malo de parte de Dios no lo atormente al rey Saúl. Y es así como también vemos que el pueblo de Israel tiene la típica batalla, la batalla con su eterno rival, los filisteos. Vamos a ver que por una parte va a estar en el valle de Ela, en el otro cerro va a estar en el otro monte va a estar el pueblo de Israel, en el otro monte va a estar el pueblo de... Cada uno va a enlistarse para la supuesta batalla que va a haber. Entonces vamos a ver que también va a salir en este contexto, va a salir un hombre gigante que va a retar a todos los guerreros de Israel. Va a retar a cada uno pidiéndoles que uno de ellos salga a luchar con él, diciéndoles: si él gana la batalla, ustedes van a ser los siervos, los esclavos. Si yo pierdo la batalla, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero el pueblo va a estar de miedo, va a entrar temor en sus corazones de cada uno de los soldados. Y es así como transcurre la narración que nos cuenta la Biblia. Luego vemos que los hijos de Isaí, el padre de David, también estaban ahí, los 3 primeros. Abinadab, creo que se llamaba el primero. Abinadab, el primer hijo. Y vamos a ver que ellos están en la guerra. Ya han pasado 40 días desde aquella primera provocación. Cada día, dice, aquel gigante se levanta y reta al pueblo de Israel, y todos están temerosos, nadie se ofrece. Y es en ese momento que han pasado 40 días, el padre de Isaí, preocupado por sus hijos, no sabe cuál es el contexto, no sabe qué estaba sucediendo, porque cuando uno se va a la guerra no se sabe si va a volver, tal vez sus hijos ya murieron, y es la preocupación de Isaí. Entonces manda llamar a David y le dice: ve, toma algunos fiambres y ve a ver cómo están tus hermanos, todavía viven o tal vez ya murieron. Ve a ver cómo están tus hermanos. Es entonces que David se alista y parte hacia lo que es el punto de la batalla. Vemos que David llega al punto de la batalla
Y vamos a ver que entrega lo que ha traído, los panes, algunas cosas que él trajo. Entrega al que se encarga de almacén, pero terminando eso, escucha aquellas voces de aquel hombre. Y vamos a ver. Entonces, y también escucha las voces de aquel hombre, y también, pero escucha las voces de los mismos guerreros de Israel diciendo, ¿no? Aquel guerrero nos está provocando, y hemos oído también que el rey va a dar muchas riquezas al hombre que le venza, aún incluso a su hija va a entregar en matrimonio, y aún el tributo va a ser cancelado para su familia, y así había recompensas para la persona que iba a derrotar al filisteo. Entonces David, en medio de ellos, en esa conversación, se le une y le dice, ¿no? Y les pregunta, ¿qué va a pasar si por aquella persona que vence a aquel filisteo? ¿Por quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esa es la palabra que David va a decir, ¿no? Luego su hermano, viendo eso, le va a increpar. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Dónde has dejado las ovejas de nuestro padre? Tú acá estás le va a decir, tú estás acá yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, le va a decir. Y David se va a enojarse en ese momento. ¿Qué he hecho yo ahora? No, esto es mero hablar, le va a decir. Y se va a alejar un poco más, y también va a volver a preguntar a otro grupo, ¿qué es lo que ha prometido el rey Saúl? Y también va a volverles a repetir, ¿quién es este incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? La misma frase. Y esto escuchando, algunos guerreros le van a decir al rey Saúl. El rey Saúl va a mandar a llamar a David. Se va a presentar al rey Saúl y le va a decir que no esté triste, que su corazón no esté contristado, que él va a ir a batallar con aquel filisteo. Escuchando esto, el rey Saúl le dice, tú eres muy muchacho, y aquel hombre que ves allá es guerrero desde su juventud. Y él le va a contar una de sus historias, ¿no? En el tiempo de pastoreo, él le va a decir que a veces a las ovejas vienen lo que es lobos, lo que son los leones, y él dice, rescata las ovejas, aún incluso literalmente dice que él los agarra y él mismo los mata, dice. Y entonces, viendo la valentía y la confianza de aquel muchacho, entonces lo empieza a alistar, lo pone su vestimenta de guerra de Saúl, su espada, su escudo, supongo, y David, como no está acostumbrado, no puede ni caminar con eso. Entonces se quita aquellos entonces solo pide ir con su bastón, con una honda y con una bolsa para las piedras que él tenía. Y así vemos que David baja al campo de la batalla, y con la confianza puesta en Dios, así como aquella vez Dios me salvó de las garras de los leones, de las garras del oso, también va a ser lo mismo con este filisteo. La confianza estaba en Dios. Entonces baja al campo de la batalla. Tenemos que imaginarnos cómo habrá sido la reacción de Goliat. Después de tanto tiempo provocar, y después de 40 días recién aparezca uno, pero tan pronto se aparece, ve a lo lejos y es un jovencito inexperto, sin espada, sin escudo, sin nada de herramientas de guerra. Entonces lo tienen poco
lo que es el gigante filisteo, le tiene un poco y hace un comentario que ¿quién soy yo? ¿Acaso un perro para que envíen a este niño al campo de guerra? Entonces se acerca y vamos a ver que David va a decir una de las palabras, estas palabras de confianza, que vamos a leerlo. ¿Soy yo perro acaso para que vengas a mí con palos? Le va a decir el y entonces el rey David dijo, entonces el gigante se va a empezar a acercarse y él le va a decir, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, y eso es lo que ocurre. Y ya vemos en el campo de la batalla y David, el gigante estaba bien armado, pero había una parte descubierta, lo que era su frente, y es ahí donde direcciona la piedra, y la Biblia dice que la piedra quedó impregnada en la frente y cayó, y entonces él aprovecha y con su misma espada va y lo corta. La espada de aquel gigante se lo lleva a su tienda y la cabeza de aquel gigante se lo lleva como trofeo. Y así vamos a ver la confianza de este jovencito, de este futuro rey, que iba a pasar muchos años todavía no siendo rey, pero eso era parte de su proceso, de su llamado, ¿no? Y de él vamos a aprender este día. Vamos a sacar algunos versículos que tienen enseñanzas claves de cómo nosotros podemos, esos 5 pasos hacia la victoria en medio de la batalla. Cómo nosotros vamos a poder enfrentarnos las diferentes tentaciones, cómo nosotros vamos a enfrentarnos en las diferentes pruebas que podamos tener en nuestra vida. Y sí la vamos a tener como cristianos, y sé que algunos lo tendrán. Tal vez algunos están en esa temporada de que todavía tal vez están tranquilos, pero algunos sí deben estar. Entonces hay que estar preparado. Entonces vamos ahora sí a comenzar los 5 pasos hacia la victoria en medio de la batalla. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es David conocía a Dios. Eso está en 1 de Samuel 17:37. Dice así: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos que desde su juventud él ya confiaba en Dios. Cuando derrotó a aquel león, no sé tampoco, yo lo hice con mis propias manos, sino sabía que Dios estaba con él y que Dios era el que le guardaba a él. Y estaba seguro también de que David es. Y también en otra frase importante que él menciona, nos dice que tú vienes a mí con espada y lanza, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a ver también aquí que David conocía, supongo, la historia de Jehová de los ejércitos, de cómo había librado de la esclavitud a aquellos primeros hombres con Moisés, de aquella esclavitud en Egipto, cómo el mar rojo se había abierto, cómo conquistaron la tierra prometida, en el cual ya estaban en la tierra prometida, como con el líder Josué habían invadido, habían tomado aquella tierra que Dios les había prometido. Entonces ya el nombre de Jehová de los ejércitos ya se conocía, y el nombre es el nombre, ¿no?, de Jehová de los ejércitos. David conocía a Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿Conoces realmente a Dios? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida?
¿Tienes alguna experiencia para contar de cómo Dios fue fiel o no? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o resolver un problema? ¿Recuerdas alguna ocasión en que Dios te ayudó a superar una prueba? Sí. ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Mi pregunta sería, ¿cuántos años ya tienes de cristiano? En todo ese tiempo ya tu fe se ha fortalecido. ¿Ha crecido tu confianza en Dios o cada vez más la confianza tal vez ya va bajando? Confiamos en nuestras propias fuerzas, se debilita nuestra fe. En vez de subir, tal vez estamos bajando. Por eso la pregunta es, ¿ha crecido tu confianza con el pasar de los años? ¿Y cómo va a crecer tu confianza? Es conociéndolo a Dios. Y ¿cómo lo conocemos? Pues ya sabemos esas partes importantes, que vamos a verlo también en el siguiente, que es el segundo punto. Ese es el primer paso, conocer a Dios. El siguiente paso es conocer tus armas. David conocía sus armas. Cuando fue vestido con aquel traje de Saúl, vamos a ver que no se va a sentir que no va a poder, no le va a dar, va a ser consciente que ese traje no es para él y va a preferir su bastón, su honda y una bolsa, una alforja. Y vamos a ver que su confianza no estaba puesta en aquel instrumento que él tenía. Su confianza estaba puesto en su Dios, como va a decir Samuel 17:45, que dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Conoces la armadura de Dios? ¿Conoces las armas que Dios te ha dado? Esa sería la pregunta para este paso, digo. Bueno, yo cuando la pastora recién el sábado me decía que recién el jueves terminando el culto me decía: tienes que predicar, y yo estaba dudando. Predicar, no va a haber, la mayoría de los hermanos van a estar arriba, el hermano Noé, el hermano Miqueas, los que normalmente predican van a estar arriba, entonces tienes que predicar. Entonces ya pues lo pensé un ratito. No es fácil, chicos, aquí pararse. Y no es fácil, pero ya le dije que sí. Llegando a mi casa, me comenzaba a leer la Biblia. Entonces llegaba a esta parte que llegaba a este versículo muy bonito que decía así, ¿no? Y entonces David le dijo al filisteo, ¿no? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me hacía recapacitar y entonces me ponía a orar, ¿no? Ya ese nombre de Jehová de los ejércitos fue para ese contexto de ellos, como ellos tenían esos tiempos de guerra en el cual participaban en las batallas. Y ya en nuestro tiempo, ya para este momento, Dios nos da otro nombre, ¿no? Otro nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, en el cual un nombre sobre todo nombre. Entonces me ponía a orar por el miedo que podría tener, por la desconfianza de someterme a Dios, que Él pueda hacer su voluntad, por el miedo de tal vez tener miedo. Y le pedí a Dios solo en ese nombre, en el nombre de Jesús. Dios mío, ese mensaje que
que va a ser de edificación. Tiene que ser edificación para mi vida primero, luego para los jóvenes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tomaba esta autoridad de aquel nombre, porque David lo estaba haciendo con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y me daba esa valentía también. Y por eso, chicos, tienen que conocer las armas que tienen. Las armas, como diría Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Esas armas pues son la oración. Sé que no es fácil orar, ¿no? Todos tenemos dificultades. Ejemplo, yo solo algunos días, no sé por qué, me levanto con ganas de orar. Siento esa fuerza de voluntad dentro de mí que me levanta, que me impulsa a orar, que me impulsa a leer la Biblia. Algunos días, y ya algunos días sí estoy ahí sin decir nada, en silencio, solo pidiéndole ayuda. Ayúdame a orar en ese plan, ¿no? Y algo que hace poco le escuchaba a la hermana Teresa era que los hombres son un poco flojos para orar, me decía. No todos, claro, decía, ¿no? Porque mi esposo sí lo es, decía. Y yo tengo que arrastrarle para que ore, decía ella. Y bueno, y solo se me venía a la mente, Dios, una esposa como ella que me arrastre a orar, ¿no? Y por eso, chicos, tenemos esa arma poderosa que es la oración. No desmayemos. Tenemos esa arma poderosa que es lectura de la Biblia, los ayunos, que nos tenemos que programar. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos que Dios use nuestra vida, tenemos que ayunar, orar, ¿no? Y conocer esas armas que tenemos. Ese sería el segundo paso. El primer paso fue David conocer a Dios. Conoces a Dios. El segundo paso, conoces tus armas, porque David conocía sus armas. Ahora vamos a pasar al tercer paso. David se conocía a sí mismo. Eso está en Samuel 17:34 al 36. Voy a leerles. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese tu siervo, tú siempre lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, nuevamente, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de los vivientes. David se conocía a sí mismo, sabía que tenía la capacidad, porque anteriormente ya había experimentado, ¿no? Estaba en confianza, y esa confianza tampoco solo dependía de él, porque dependía de que Dios siempre honra a los que le honran. Y entonces vamos a ver que él conocía su rapidez, su agilidad, sabía cuál era la distancia que tenía que tener la onda, sabía cuál era la distancia prudente de él hacia él, ¿no? Y por eso la pregunta que hoy nos debemos hacer es: ¿conoces tú cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones? ¿Qué fortalezas te ha dado? No solo tus fortalezas, también tener en cuenta cuáles son tus debilidades. Es muy importante que lo anotes cuáles son tus debilidades y puedas ir orando por cada uno de ellos y puedas estar evaluando cómo estás mejorando esas debilidades que tú tienes. Y esos dones, si Dios también nos ha dado, estamos en conocerte a ti mismo. Si Dios te ha dado algunos dones, tenemos que utilizarlos. La parábola de los talentos nos dice eso, ¿no? Si a unos les dio 1, 2, 5, 10, algo así, pero cada uno tenía que trabajar en aquellos dones. Cada uno tenemos ese. Si Dios nos ha dado ese, es para mostrarle a Él, para que podamos ser de bendición a otros, ¿no? Para edificar. Los dones se nos dio para edificar, para exhortar, para consolar al pueblo de Dios. El don que
da a los maestros, por ejemplo, de enseñar su palabra de Dios, a los maestros de escuela dominical o a los maestros que tenemos, ¿no? Que son hermano William, hermano Miqueas, hermano Noé, hermano John. Ellos tienen el don de enseñar, y esa enseñanza es para edificarnos, para exhortarnos si estamos haciendo algo mal, para exhortarnos si estamos tal vez en pruebas, para que ese don nos pueda también consolar. Los dones son para ayudarnos unos a otros, para nosotros mismos y también para ayudar a otros. Y ese sería el tercer paso. David se conoció a sí mismo, y tú te conoces a ti mismo. Eres consciente cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Perfeccionas tus talentos, tus fortalezas, y mejoras tus debilidades. Eso es muy importante, conocer lo que es a sí mismo, a uno mismo. Ese sería el tercer paso. Ahora vamos a pasar al cuarto paso. David no se dejó intimidar por lo que vio. Vamos a leer Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos. Y él va a empezar a retar, y en el versículo 11 va a decir: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En este punto, David, aunque el rey Saúl era el más alto de todos, el más valeroso de aquel tiempo, el que él estaba ungido, aunque ya Dios se había apartado de él, pero era el más alto, el más valeroso que podía haber, temía al gigante Goliat. Vamos a ver que él tenía miedo. Si la cabeza de alguien tiene miedo, obviamente todo el grupo va a tener miedo. Entonces, pero David no se dejó dominar por el miedo ni por la apariencia del enemigo. Mientras todos veían al gigante como invencible, David miró con fe y sabiduría, fijado su atención en el único punto vulnerable. La frente estaba descubierta. Con valor y confianza lanzó su piedra con precisión, alcanzando justo ese lugar, y así derrotó al gigante que atemorizaba a todo un pueblo. No debemos dejarnos intimidar. A veces somos mal vistos como cristianos, a veces somos productos de bullying. Por ejemplo, en el anterior trabajo que yo tenía, hace unos meses atrás, tenía algunos compañeros, 2 varones, 2 mujeres. Entonces se enteraron que yo era cristiano. No me acuerdo si yo les dije o se enteraron por sí solos, pero me empezaron a hacer bullying. Me tomaban de sano, el que no sale a algunos lugares. Empezaban a hacerme preguntas. Algunos de ellos eran católicos, pero que no tampoco leían la Biblia, pues. Como decía Gustavo, católicos igual a no leen su Biblia, así decían. Pero no será tampoco todos. Pero también me hacían preguntas difíciles. Algunas trataba de responderlas, algunas no podía. Y así, ¿no? Y sufría. Me hacían algunas bromas y así. Normal. A mí al principio me llamaban padrecito, pensaban que era tipo padrecito. Ahí sí les cuadré, ¿no? Ustedes son católicos y el padrecito, saben que el padrecito el padre es su máxima autoridad de ustedes. Entonces, al decirme a mi padrecito, están burlándose hasta de su propia religión, les decía. Entonces ya no me decían padrecito, me decían pastor. Pastor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Entonces, yo sí, así pasé durante 2 meses en ese trabajo. Entonces, un día llegué un poco temprano, recibí unos elogios de una de las chicas de ahí.
Llegué temprano, ella también llegó temprano, y mientras esperamos que la puerta se abra, me dice: ¿sabes? Nosotros te hacemos bullying, pero tú no te enojas, me dijo. ¿Enojarme de que te hacemos bullying de tu religión? Me decía, ¿no? Pero tú no te enojas. Entonces a mi mente solo se me vino, ¿no? O sea, bullying no me afecta en nada, le decía, ¿no? A los primeros cristianos sí sufrían persecución, tenían que predicar dando su vida, sabiendo que tal vez ese día no volvían a su casa. Eso ahora sí el verdadero sufrimiento. El bullying que yo sufro de ustedes, a mí se me resbala, les dice, ¿no? Y me dijo: cuéntame un poco más de tu iglesia. Entonces le empecé a contar. Mi iglesia está ubicada en tal lugar, nuestros cultos son de tal tanto, consta de cánticos, de palabra, tenemos enseñanza, tenemos culto de oración, tenemos culto de jóvenes, tenemos un servicio central. Y me da la oportunidad también de invitarla, ¿no? Nunca vino, pero al menos así Dios te va a dar oportunidades también a ti, ¿no? Si no te dejas intimidar, Dios te va a poner oportunidades en tu vida, así de poder presentar a Dios a las demás personas. Y las preguntas para reflexionar son: ¿aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o te enfocas más en lo que parecen difíciles? Y llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario, ¿sí o no? Cada día mis últimas oraciones son: Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago como líder? Mis oraciones son: ¿qué hago como líder joven? ¿Qué hacer? ¿Con qué joven hablar? Bueno, yo sí. Llenas tu mente con la palabra de Dios o te dejas llevar por pensamientos derrotistas y creencias que no podrás hacer las cosas. He escuchado una frase, una conversación con una hermana que venía a la iglesia y me dijo, le dije, ¿por qué no estudias? Y me dijo, yo soy burra. Y, wow, o sea, un pensamiento derrotista. Y me sentí mal por ese momento, ¿no? Pero no le dije, no digas eso. Le dije, sí, no digas eso. Estás declarando con tu propia boca, ¿no? No te debemos tener esos pensamientos derrotistas. Recordemos que si honramos a Dios, si obedecemos a Dios, Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Nos va a dar la oportunidad el favor de las demás personas nos va a dar. Y ese sería el cuarto paso. No dejarnos intimidar. No dejarnos intimidar por lo que demás puedan decir. El cristiano, el monje, el sano, el aburrido, el que no cuentes con él. Con él no te dejes intimidar aún por los maestros, aún por los profesores de la universidad que tal vez que menosprecian cuando uno se presenta como cristiano. Y hemos escuchado al hermano Noé, al hermano John. Ellos también muchas veces han sido así, ¿no? Pero ustedes escuchen esos ejemplos que ellos han pasado. Y vamos a pasar al quinto paso. David tenía un propósito: que Dios fuera glorificado. Como les he dicho, todos vamos a pasar prueba, todos vamos a pasar dificultades. Pero si confiamos en Dios, si permanecemos en Dios, al final el quien va a ser glorificado es Dios. Tal vez nosotros nos ganemos tal vez nosotros nos vamos a ganar los aplausos, pero la gloria va a ser de Dios. Esos aplausos ya, pero cuando
esos aplausos lleguen de las personas, de las demás personas, cuando esos aplausos lleguen de las demás personas, ya que tu corazón tampoco se crea, ¿no? Se nazca el orgullo, sino sé tranquilo, paciente. Y eso está en Samuel 17:47. 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Toda la gloria iba a ser de Dios. Aunque Él lo hizo, Él siempre glorificaba a Dios. Ya habíamos visto en quién estaba su confianza. Si su confianza estaba en Dios, ya después de haber vencido, también tenía que darle la gloria a Dios, ¿no? Sin Él no había podido. No buscaba ser reconocido, admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina, porque humanamente Él no sabía nada de guerra, ¿no? Solo iba a ser intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a sus hijos del mal. Y la pregunta, ¿no? ¿Haces todo para la gloria de Dios o envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas de Dios que Dios hace en tu vida? No, al menos a tus compañeros les cuentas cuáles son tus testimonios. ¿O prefieres hablar de tu inteligencia, de tu fuerza, de tus destrezas? Es un poco que nos gusta hablar de nosotros mismos. He analizado mi vida y a veces quiero hablar de mí mismo, ¿no? De mí mismo, y el orgullo está dentro de ahí. Cuando empiezas a hablar de ti mismo, de algunos logros que puedas tener, de tus destrezas. Haz un recuento de las cosas inexplicables que has visto en tu vida. Podrían ser provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría de tu salud. Da la gloria a Dios, agradece al Padre y cuenta sus maravillas al otro. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer un repaso. El primer paso fue que es importante conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? En esos tiempos de intimidad. El segundo paso, conocer nuestras armas. No son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. El tercer paso, conocerte a ti mismo, tus debilidades, tus dones, tus talentos, aún tus fortalezas, todo tenerlo en cuenta. No dejarte intimidar por lo que miras, aunque el problema se vea muy grande, aunque cualquier cosa, no, la confianza debe estar en Dios. Y el último paso, el único que debe llevarse la gloria es Dios. Tal vez a ti te aplaudan, pero eso no quita la gloria a Dios.